La ley Naim Retamal marcó el escenario político de esta semana y aquello es lo que analizaremos a continuación. Primero, debemos partir con qué es lo que se aprueba en la Cámara Baja, la Cámara de Diputados. Bueno, se aprueba el proyecto Naim Retamal que tiene una serie de disposiciones polémicas. Yo acá voy a comentar las que a mi juicio son las dos más polémicas. La primera es la ley de legítima defensa privilegiada, ¿no? Que esta consiste básicamente en que en ciertas circunstancias se presume que existe la legítima defensa, es decir, abre más posibilidades que la que da el Código Penal común para probar legítima defensa en el caso de carabineros. Algunas de estas hipótesis son bastante obvias, por ejemplo, se agreden a carabineros con una arma de fuego, pero una que es particularmente polémica es que si dos o más personas agreden a carabineros y éste estima razonablemente que existe peligro mortal en el ataque, ahí concurrirá la presunción de legítima defensa y en ese caso la persona, por ejemplo, vamos a poner un caso. eh, ya en un altercado, qué sé yo, protesta, ya guanaco, qué sé yo, tres encapuchados van corriendo y en el calor del momento, no sé, uno empuja a carabineros y ahí el carabinero viene y dispara y mata al manifestante. Después, bueno, queda la pregunta, bueno, el carabinero va a decir, ah, es que yo estimé razonablemente que estaba en riesgo mi vida y bueno, ¿y qué entendemos por razonable? Entonces ahí si se concurra a esa hipótesis, entonces la víctima, es decir, el manifestante muerto, o los abogados del manifestante muerto, porque el manifestante va a estar muerto, van a tener que ellos demostrar de que no había legítima defensa, entonces ya todo un enreo. Em, y también otra normativa polémica es aquella que le niega beneficios tales como penas remitidas a quienes atenten contra la integridad física de carabineros. Y nuevamente tenemos acá un problema. Integridad física es muy amplio. ¿Qué pasa? El ejemplo que ha dado Mike Torsini, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si alguien empuja a carabineros? Que mira el ejemplo que estoy dando yo ahí. Entonces ahí la ley no parece estar muy bien diseñada, es inconstitucional, también es contrario a los derechos humanos, ya salió la ONU a confirmarlo. Y bueno, para que los que no saben, la Constitución Política de la República, la que tenemos ahora, la vigente, hace referencia de que en Chile se deben respetar los tratados humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Entonces, bueno, es inconstitucional este proyecto eh, y también es inconstitucional aquella normativa que establece que pérdida de beneficios para quienes atenten contra la integridad física de carabineros porque atenta contra la igualdad ante la ley, ¿no? Entonces eso es contrario también al 19 numeral segundo, ¿no? Entonces, bueno, acá están unas contradicciones porque los patriotas celebran la ley Naim mal, pero estos mismos patriotas dicen que tenemos que quedarnos con la constitución de 1980. Dicen, no, si ya 62% ya nos quedamos con esta constitución. Bueno, esa constitución establece que el proyecto de Naim Retamal es inconstitucional. Así que, bueno, si yo fuese alguien que estaría a favor de la ley Naim Retamal en su integridad, yo me replantearía mi postura de estar satisfecho con el actual texto constitucional, porque este texto constitucional no permite la ley Naim Retamal, al menos en sus partes más polémicas. Bueno, ¿cómo se puede hacer valer esta inconstitucionalidad? Bueno, lo más se puede hacer a través del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, puede ser control preventivo. Es decir, no sé, por ejemplo, Boris dice como no, esto es inconstitucional, TC, hágase cargo. Y ahí el TC fallará si es inconstitucional o no, que debiese fallar que sí, porque además en todo caso el TC está favorable hoy día al oficialismo. La presidenta es Nancy Yanes y Nancy Yanes es arbolista pura y dura, ¿no? Y la otra opción, en caso de que no sé, nadie en la clase política alegue inconstitucionalidad, es una inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que ya entra la ley en vigencia y 3 meses después hay un imputado por esta ley y le quieren mandar a la cárcel. Entonces ahí el abogado defensor, si es medianamente competente, va a decir como no, pero la ley Naim Retamal no aplica porque es inconstitucional y ahí va a ir el al TC y probablemente el TC le va a dar la razón al abogado. Y si esto fallase, porque no sé, el TC está comprado, qué sé yo, existe la posibilidad de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a impugnar eh,
la ley Naim Retamal. Y bueno, esto probablemente sería exitoso, pero claro, el problema que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, es que sus procesos son súper lentos, se van como 8 o 10 años. Y cuando digo 8 o 10 años, no lo estoy diciendo en un sentido figurado, no es que se demora 3 y yo estoy exagerando verbalmente diciendo 8 o 10, no, literalmente son 8 y 10. Entonces teníamos el 2031, se estaría pidiendo la ley Retamal Naim Retamal en esa instancia, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una instancia de la OEA. Los que salieron a criticar el proyecto son los de la ONU, pero si los de la ONU critican el proyecto, bueno, probablemente lo hagan también en la OEA, así que la única salida parece ser para que la ley Naim Retamal sea viable es como salirse de los derechos humanos. Salirse de los derechos humanos, bueno, al menos para que ustedes sepan, la constitución vigente están los derechos humanos. Tal como está, están los derechos humanos, hace referencia a los derechos humanos, artículo quinto, inciso segundo de la actual constitución política de la República. Bueno, ese es más o menos el análisis preliminar jurídico que hago y que es necesario hacer, porque este análisis jurídico es relevante para efectos de qué es lo que viene ahora. Y voy a explicar por qué. Pero primero, voy a hablar de lo que va a ser, de lo que está pasando en la izquierda, porque están pasando cosas en la izquierda y en la derecha, y en ambos mundos se cuecen habas, ¿no? Entonces vamos a hablar de lo que está pasando en la izquierda. Bueno, el oficialismo acá se dio una vuelta de chaqueta, ¿no? Porque ahí el lunes, ahí Boris decía como, no, yo amo a Carabineros, nunca un presidente ha amado tanto a Carabineros como yo, rar. Y entonces los partidos socialistas dijeron como, ah, ya ahora somos fachos, ya ahora somos fachos, ya, y votaron, y ahora resulta que no, no, ya no, el gobierno ya no es tan facho. Entonces ya se vuelve a dar vuelta la chaqueta, entonces ahora los diputados socialistas están enojados porque quedaron como fachos y dicen, pero bueno, si me dijeron que yo tenía que votar, voté y ahora me dicen que soy facho, bueno, qué weá, ya, bueno. Entonces hay todo un enredo ahí en en el oficialismo más o menos, pero ¿cuál es el tema? El tema es que, bueno, este gobierno cometió unos sucesivos errores en materia de seguridad, empezó a cometerlo ya antes de asumir, ya, porque se tiraron como un rollo que quedó offside con el clima, porque se quedaron como pegados en el estallido social, ¿no? En el 2019, ya el 2021, segundo semestre del 2021, ya había una especie de reflujo autoritario, más gente deseando orden público y qué sé yo, y bueno, entonces ahí Boric fue con un rollo súper refundacional, así como, tenemos que refundar Carabineros en primera vuelta y salió segundo, que perdió detrás de Cast. Cast que no solamente piensa que no hay que refundar Carabineros, piensa que hay que darle más atribuciones a Carabineros. Bueno, en ese contexto, Boric ya empieza como a desdecirse, dice como no vamos a refundar, solamente vamos a reformar, ya, y empieza ahí a darse vuelta la chaqueta. En la segunda vuelta, bueno, termina resultando la jugada, pero curiosamente persisten los errores porque ya te habían dado las señales de que había que empezar a matizar, pero bueno, ¿qué se hizo? Bueno, seguridad pública, dejémoselo a Isquia, a la Queen Isquia. ¿Cuál era su gracia de Queen? Queen Isquia decía cositas progres y el progresismo se enamoraba de ella porque decía cositas progres. ¿Sabía de seguridad? No, pero no importaba, ¿por qué? Porque decías cositas progres y al fan club le gustaban las cositas progres que decía Isquia, y que resultó ser un completo desastre en el cargo. Ya al primer día de gobierno, no al primer día, al quinto día de gobierno, sendo cagazo, el gobierno queda como ingenuo en materia de seguridad, ese rollo de que, es que la represión no funciona, hay que dialogar, queda por el piso después de la fallida visita de Temuco y Cuy, y ahí empezamos con los errores, ¿no? Hasta que sale, tiene que terminar saliendo en septiembre, pero después el presidente cuando ahí parecía enredarse nuevamente, se le sale la cadena, indultos. Se indultan a personas con amplio prontuario penal, 5 condenas previas. ¿Y por qué indultan a esa persona? Bueno, entonces, ¿esto qué produce? Produce que el gobierno pierda toda credibilidad y como el gobierno no tiene credibilidad en delincuencia, la derecha puede instalar agenda a placeres. La derecha puede decir como ya, ahora queremos que Carabineros ley gatillo fácil y si no, odias a Carabineros y ahí ya, no, sí, no odiamos a Carabineros, ya, sí, ley gatillo fácil. Entonces ahí está el déficit político. Entonces, a ver, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a cuantificarlo en cifras. Lo cual es complejo porque en realidad precisamente esto funciona precisamente porque no se puede eh, llevar a cifras, ¿no? Porque cuando tú amarillas en cifras, la gente suele ser más perdonable. Por ejemplo, si el gobierno dice ya, vamos a la reforma tributaria va a recaudar 7 puntos del PIB.
Y después dice, no, mentira, solo va a recaudar 4, ya como que a nadie le importa mucho. Pero si tú dices como ahora un carabinero puede disparar, ya eso es distinto, ¿no? Porque hay una imagen mental que se forma en la gente, etcétera. Ya, pero vamos a suponer que vamos a suponer una escala de 0 a 10. Y 0 significa la utopía de los patriotas, donde Carabineros hace lo que quiere y eso funciona por 3 años y después hay corrupción. Ya, pero bueno. Y está, eso es 0 y está el mundo 10, que es el mundo ACAP, ¿no? Que es básicamente, odio a Carabineros, odio a la sociedad, monito, dame una moneda para la droga, o no sé, Felipe Bello lo hace mejor que yo. Ya, entonces ese es el 10. Ya, entonces, ahora vamos a suponer que estamos en 5. Estamos en 5. Status quo. Entonces, a prueba de dignidad, en el 2021, cuando estaban todos ahí, bueno, encima de la ola refundacional, dice ya 8, 8, 8, vámonos a 8. Y el problema de 8 es que 8 no eran muy viable, había una crisis de seguridad de la cual había que hacerse cargo y 8 no se hacía cargo de esto. Lo que debió haber dicho el gobierno es decir como ya 6,5 y después quedamos en 6 y partiste en 5 y avanzaste en 6, se avanzó hacia donde quería. Pero el punto es que la ley Naim Retamar nos deja en 3. Entonces el oficialismo dijo 8 y ahora vamos en 3. Bueno, vamos en 3. Y ahora el oficialismo se dio cuenta, no, chucha, 3 es muy facho, ya, quedémonos en 4. Entonces ahora toda la gente que está a favor del gobierno, esto es bueno, notable, notable, nos quieren hacer pasar como que su gobierno es heroico, porque ahí está Luis Cordero luchando para que en vez de 3 seamos 4. Pero bueno, antes de tu gobierno estábamos en 5, o sea, acá estamos ante una negligencia política de proporciones. Y yo prefiero hablar de negligencia política, porque ese lenguaje como, ay, Boris nos traicionó, el Boric es un traidor, nos ha venido traicionando desde el 2011, no, ya ese lenguaje es muy moral. A mí no estoy para dar a nadie de traidor o qué sé yo, apóstata, no, ya, yo no ese lenguaje religioso a mí no me gusta, pero sí, acá hay que hablar precisamente de negligencia política, incapacidad política. Tú llegaste en 5 y tenías que dejar la cosa de situación en 6. Y ahí unos tienen que decir amarillo, solo avanzaste uno y qué sé yo. Pero ahora estás en 3, weón. O sea, ¿qué desastre político es ese? Bueno, resulta que ya la base social, el fan club, porque hay distintos tipos de fan club. Está ya el fan club hasta la muerte, que ya Boris dice, ya saltemos todos del quinto piso, y ya sí, bueno, saltemos todos del quinto piso. Marcel dice que hay que saltar del quinto piso, yo salto del quinto piso. Ya está ese fan club. Pero hay un fan club que dice, hay otro fan club que es más light, que dice como, weón, no sé, weón. Yo creo que no es buena idea saltar del quinto piso, ya. Entonces, ese fan club, el que no quiere saltar del quinto piso, está diciendo, weón, ¿qué es esta weá? No pueden votar esta weá. Entonces ahora ahí el gobierno se está dando vuelta la chaqueta y qué sé yo. Pero ese es más o menos el desastre que tiene el oficialismo, ¿no? Ahí ya Boric en cualquier lado, weón, se da vuelta la chaqueta todos los días, weón, y nos siguen vendiendo eso como una señal de madurez, de flexibilidad, de reflexión del gran mandatario. Bueno, nadie sabe para dónde va esto. Y acá voy a citar a Gonzalo Müller, que citó a Sun Tzu. Entonces, si citó a Sun Tzu, se gana mi aprobación, que dice, bueno, el general que cambia su estrategia cada rato termina confundiendo a sus soldados. Los soldados arbolistas ya no saben para dónde va esa weá, ya la sabe, los diputados no saben si son fachos, si hay que ser fachos, si hay que ser progre, si hay que ser un poco facho, un poco progre, ya nadie sabe lo que está pasando. Bueno, ahora vámonos con la derecha, que yo he dicho, oye, cuidado, que vamos en la décima piscola en la barra abierta. Entonces diciendo, ya hay barra abierta, entonces tenemos que tomarnos todo el bar y no están pensando mucho en la resaca. A ver, ¿qué es lo que pasa acá? Vamos a seguir usando la nomenclatura de 0 a 10. Ya, la derecha tiene dos opciones. La derecha puede insistir en 3 o matizar en 4. Entonces, ¿cuál es la ventaja de insistir en 3? La ventaja de insistir en 3 es que pateas en el suelo al merluzo, ¿ya? Y siempre es bueno patear en el suelo al merluzo, es entretenido patear en el suelo al merluzo, ¿no? ¿Y por qué lo pateas en el suelo? Porque lo pones en la disyuntiva. Entonces, merluzo, ¿qué prefieres? Promulgar la ley Naim Retamal con todas estas aberraciones que hemos comentado, yendo en contra del Consejo de la ONU, de manera tal que después la UDI pueda decir como, ven, esto demuestra que Boric odia a carabineros, esto demuestra que Boric ama a los delincuentes, esto significa que cada vez que alguien robe, Boric después lo va a indultar, ya. Y eso, está ese problema. Y la otra posibilidad es que Boris diga, no, es que los derechos humanos y la ONU y la cosa, ñe, ñe, ñe,
y pase eso, no, perdón, pues esa es la hipótesis que ya describí. No, la otra hipótesis es que Boris diga como, no, sí, nosotros queremos a Carabineros y para demostrar lo mucho que queremos vamos a violar derechos humanos, rar. Ya, entonces si dice eso, si Boric dice eso, lo que va a pasar es que el oficialismo ya va a decir como, weón, ¿qué onda este weón? ¿Para qué te elegimos presidente? O sea, ¿para qué sirve que estés en el gobierno si está aprobando la agenda de Kast? Entonces ahí Boric quedaría en esa disyuntiva. Pero ¿cuál es el tema? El tema es que después de haber pateado a Merluzo en el suelo, va a llegar la realidad, en el caso de que Merluzo promulgue, va a llegar la realidad de que esto es inconstitucional y nos vamos a estallar en la cara con eso y va a terminar declarándose inconstitucional partes importantes de la ley Naim Retamal, ¿no? En cambio, si tú dices, bueno, ¿sabes qué? Tomémonos 5 piscolas en el bar abierto, ¿no? Seamos más piola y después nos tomamos un consomé y ya más tranqui, más piola. Y esa es la vía 4 que en el fondo es consensuar con Carolina Toá, consensuar con Luis Cordero, y avanzar. Igual te corres hacia ti, pero tú tienes la certeza de que eso va a perdurar en el tiempo. ¿Cachai? Porque obviamente si Carolina Toá le da el visto bueno, Luis Cordero le da el visto bueno, es el guiño para Nancy Yáñez, presidenta del TC. Nancy Yáñez, si te huevean, vos mantente firme. No, es un guiño y Nancy Yañez entiende el juego, sabe cómo tiene que jugar y ahí Nancy Yañez va a decir, ahí, no, incluso se pueden poner de acuerdo, que no sé, después aparece una inaplicabilidad por incondicional y no sé, 7 votan en contra, 3 votan a favor, Ley Naim Retamal resiste. Pero acá yo creo que hay, más bien, creo que es algo porque yo estoy hablando de algo táctico, ¿no? Que conviene. Si aprobar en el Senado ley Naim Retamal tal como está, o bien aceptar la tregua que ofrece el gobierno y consensuar algo que perdure en el tiempo. También yo creo que acá hay un tema estratégico respecto a la derecha, que creo que hay dos escuelas de oposición. Está la escuela Radio Duna y la escuela Radio Bio Bio. La escuela Radio Duna es que hay que aplaudir al gobierno cuando hace lo que tú quieres y hay que apuntalarlo y hay que dar la agüita. Entonces cuando Boris dice, oh, me gustan Carabineros, ahí el otro día Matías del Río, Consuelo Saavedra, Nicolás Vergara felicitan a Boric por cambiarse. Oh, sí, me gusta como el presidente madura. Oh, sí, esto demuestra que Boric es el más maduro de apruebo dignidad. Aplausos para Boric, aplausos para Boric. Ya, entonces está esa vía que en el fondo es si Boric se acomoda a nuestra agenda, nosotros le tiramos flores. Pero hay otra agenda, que es la agenda Bio Bio, que es la agenda Melipaz, que es RAR, duros contra Merluzo. ¿Y cuál es la lógica de la radio Bio Bio? Aunque yo creo que la lógica de la radio Bio Bio es más bien decir lo que sus auditores quieren escuchar. Pero ¿cuál es la lógica de los auditores de la radio Bio Bio, cuyas necesidades de puteadas contra Merluzo Tomás Mochati se satisface viernes a viernes? La lógica de esta es que en el fondo debemos castigar al oficialismo por haber apoyado el estallido social. Entonces la weá no puede salir gratis. No es que tú decís como, weón, quememos el centro, rar, quemamos el centro, después soy presidente y digo, ya, en verdad no era tan buena idea quemar el centro, va a ser todo más bueno igual, pero yo voy a tener a toda mi gente en el aparato del Estado. Entonces esto está diciendo, no, pues concha tu madre, sale de ahí. Entonces ahí está el tema. ¿Cuál de las dos tesis tiene más o más sentido? Si ustedes me preguntan a mí, yo no estoy no me considero parte de la posición de derecha, pero si ustedes me preguntan a mí, yo pensaría que el cerebro me indicaría las neuronas cuando hacen sinapsis unas contra otras y analizamos esto fríamente, parece ser más conveniente tener a la izquierda, darle un poco de agüita, ir avanzando lentamente hacia donde queremos y tener algo más estable. Entonces, si el oficialismo quiere hacer lo que nosotros queremos que haga, ya, ok, bienvenido sea. Pero mi corazón dice que entretenido sería patear a Boric en el piso una y otra y otra y otra vez y hacerlo sufrir. Rar. Entonces, ese es el tema. Entonces, ahí hay un desafío también para la clase política, ¿no? Los senadores de la Nación Nacional y la UDI tienen que jugar con eso, porque también esto Kast lo entiende. Entonces, si estos buenos amarillan, Kast después va a empezar a decir como, Chile vamos, tampoco apoya a Carabineros, porque Kast entiende que hay una pulsión por castigar a Boric, ya, etcétera. Todo bastante complejo. Sigue eso básicamente. Eso básicamente es lo que yo pienso de esta situación.
Vamos a ver cómo evoluciona. Si ustedes me preguntan a mí, yo me la juego. Yo creo que se va a matizar la ley Naim Bretamal, porque ya como que se metió la ONU y también te está dialogando con tus expertos, porque que está en el proceso convencional, entonces tú tampoco te podí quitarles piso a tus propios expertos que están escribiendo la constitución. Entonces yo tiendo a pensar que la ley Naim Bretamal se va a matizar y que en vez de 5 vamos a tener 4 y ahí, claro, Rojo Edwards va a decir como, nuevamente Chile vamos, qué sé yo, y ahí los patriotas van a decir como, sí, son todos globalistas, rar, y después esos mismos patriotas que dicen que son todos globalistas, después van a decir como, ay, tenemos que quedarnos con la constitución que está, a pesar de que la constitución que ahora está reconoce la vigencia de los tratados internacionales vigentes ratificados por Chile. Léanlo, si tú eres patriota y llegaste a este minuto 20, te felicito por haber llegado hasta el minuto 20 y estar dispuesto a escuchar a alguien que piense distinto a ti. Y te invito a leer el artículo quinto y inciso segundo de la actual Constitución. Reconoce la vigencia de los tratados internacionales vigentes. Y acorde a esa normativa, la ley Nadim Retamal es inconstitucional. Bueno, eso es. Espero que le haya gustado este video. Hablé relativamente rápido, como que yo mismo me puse en modo 1 por 25. Así que eso, que estén bien, pongan like, suscríbanse con campana, dejen comentarios, refuten a alguien que piense distinto que ustedes en mis comentarios, pero sin insultos, porque si lo insultan, ¿qué pasa? El comentario no aparece el trío en YouTube y yo después tengo que después tengo que yo meterme a los comentarios y ver yo si el comentario lo permite o no. Tampoco digan la palabra nazi. Me he dado cuenta que cuando ustedes dicen como, Cast es nazi, eso no aparece en YouTube y tengo que después yo aprobarlo. Y en general yo soy bien laxo para aprobar a menos de que ya hayan como ya cosas demasiado hardcore que creo que he censurado como dos. Incluso si la opinión de ustedes es manifiestamente estúpida, ya igual la publico, no importa. Así que eso, que estén bien. Chao.